El equipo de Vibrio Colorae presenta Algas. Hola, ¿qué tal, compañeros? Nosotros somos el equipo de Vibrio Colorae. Nuestro tema que nos tocó fue el de algas. El equipo está conformado por los siguientes compañeros, que son Luis Humberto Vázquez Martínez, Jaime García Contreras, Jairo Giovanni Yáñez Baltazar y yo, Jairo José Guzmán Cervantes. Para comenzar, ¿sabías que las algas son indispensables, ya que estas producen la mitad del oxígeno en la atmósfera de la Tierra? Pero, ¿qué son las algas? Las algas son un grupo diverso de organismos acuáticos que tienen la capacidad para llevar a cabo la fotosíntesis. Ciertas algas son familiares para la mayoría de la gente, por ejemplo, las algas marinas, tales como el fitoplancton, la espuma de charcas o las floraciones de algas en los lagos. Sin embargo, existe un vasto y variado mundo de algas, ya que no son solo útiles para nosotros, sino que son fundamentales para nuestra existencia. Las algas pertenecen al reino protista, es decir, aquel que agrupa a los organismos que no pueden ser considerados animales, plantas, hongos o bacterias. Y es que, aunque son popularmente conocidas como las plantas del mar, no se puede identificar a las algas como vegetales, ya que no presentan todas sus características y funciones. Poseen una estructura simple llamada talo en lugar de raíz, tallo y hojas, o tejido vascular, ya que al vivir dentro del agua no necesitan esos órganos para absorberla. Son organismos formados por células eucariotas, con núcleo, y se dividen en unicelulares. Suelen formar parte del fitoplancton, y pluricelulares, aunque no se agrupan formando tejidos, sino que todas las células realizan todas las funciones. Otra característica fundamental de las algas es que son autótrofas. Generan materia orgánica a partir de materia inorgánica utilizando la energía de la luz, la fotosíntesis. Su reproducción puede ser asexual, por esporas, o sexual a través de gametos. Crecen en el fondo del mar o pegadas en rocas y las hay en los mares, ríos y lagos. Estas pueden ser microscópicas o alcanzar más de 50 metros de longitud. Existen más de 30.000 especies conocidas de algas. El término alga abarca muchos organismos diferentes, capaces de producir oxígeno a través de la fotosíntesis, que es el proceso de recolección de energía de la luz del sol para generar hidratos de carbono. Esos organismos no están necesariamente estrechamente vinculados. Sin embargo, ciertas características los unen, mientras que los distinguen del otro importante grupo de organismos fotosintéticos, las plantas de la Tierra. Se estima que las primeras algas serían del Mesoproterozoico, con más de 1.500 millones de años, y las algas rojas. Estas se diversificaron en los grupos actuales hace 1.200 millones de años. Por otro lado, ¿por qué son importantes las algas? Probablemente la contribución más importante de las algas a nuestro medio ambiente y bienestar es la generación de oxígeno a través de la fotosíntesis. Las algas son indispensables ya que producen la mitad del oxígeno en la atmósfera de la Tierra, dijo Graham. De acuerdo con un artículo de revisión publicado en 2010 en la revista Biofuels, el petróleo se deriva parcialmente de depósitos de algas antiguas. Algunos depósitos de petróleo muy antiguos se atribuyen a las cianobacterias, aunque la identidad de los productores sigue siendo incierta, dijo Graham. Depósitos de petróleo más jóvenes probablemente surgieron a partir de algas marinas eucariota verde, coccolithophoridos y otro fitoplancton marino microscópico. Estos depósitos de petróleo son un recurso limitado y están disminuyendo lentamente con el uso humano. Como resultado, los investigadores están estudiando alternativas renovables. Tenemos también todos los biocombustibles de algas, que son un sustituto prometedor para los combustibles fósiles. Todas las algas tienen la capacidad de producir aceites ricos en energía, y varias especies de microalgas acumulan naturalmente altos niveles de aceite en su masa seca. Aunque también podemos recalcar que las algas se encuentran en diversos hábitats y pueden reproducirse rápidamente. También utilizan de manera eficiente el dióxido de carbono. Las algas ayudan a mantener estables los niveles de dióxido de carbono atmosférico mediante el almacenamiento de gas en los materiales orgánicos que incluyen depósitos de petróleo y rocas carbonatadas inorgánicas, dijo Graham.
algas verdes, diatomeas y cianobacterias son solo algunas de las especies de microalgas que se consideran buenas candidatas para la producción de biocombustibles. Son importantes también para la industria, ya que las algas se utilizan en la agricultura, en la industria alimentaria y en la farmacéutica, y son también una fuente de ingresos importantes para muchas familias de pescadores. Aunque en China forman parte de la alimentación y de la medicina tradicional desde hace miles de años. Es así que hasta hoy en día los extractos de algas se usan para fabricar alimentos, medicamentos, cosméticos, insumos médicos y hasta herramientas. En el siguiente video veremos el cultivo de microalgas, ya que este también resulta importante en la actualidad. Microalgas es la denominación que reciben un conjunto variado de microorganismos de gran importancia en los ecosistemas y en la biotecnología actual. Sus características principales son su diminuto tamaño y su capacidad para realizar fotosíntesis, gracias a la presencia de clorofila y otros pigmentos fotosintéticos. La mayoría de las microalgas están formadas por una sola célula, aunque pueden formar cadenas, colonias o cenobios. Esta última estructura implica la unión de varias células sin división entre sí. Estos organismos son típicamente acuáticos. Pueden vivir fijos a un sustrato o flotando libremente en el agua, recibiendo este último caso el nombre de fitoplancton y siendo los responsables del 40% de la fotosíntesis total realizada en el planeta. Existen más de 30.000 especies de microalgas en el mundo, de las cuales solo 100 han sido estudiadas y tan solo 20 son usadas comercialmente en la actualidad. Estas han sido utilizadas con diversos fines en el cuidado de la salud humana. Además, se han convertido en una materia prima importante en la cosmetología, la purificación de aguas residuales, la fabricación de fármacos, la producción de biocombustibles y la producción de alimentos para la acuicultura. Recientemente se ha llegado a considerar el uso de microalgas como alternativa a futuro en la producción de alimentos enriquecidos para la dieta humana, siendo ya usada con excelentes resultados en la alimentación de animales. Agropedia, por Agrotendencia TV. Clasificación de las algas. La forma más sencilla y rápida para hacer una clasificación de algas sin errores es mediante la creación de dos grandes grupos: las microalgas o algas unicelulares, o las macroalgas, algas multicelulares. Tipos de algas. Macroalgas. Son plantas fotosintéticas acuáticas que pueden verse sin la ayuda de un microscopio. Clorofita o algas verdes. Todas las algas pertenecientes a este grupo contienen clorofila de tipo A y B. Almacenan sustancias de reserva como almidón. Se les conoce como algas verdes y cuentan con especies tanto unicelulares como pluricelulares. Existen algas verdes unicelulares que viven de manera individual, que agrupan formando colonias, y también organismos pluricelulares. En ocasiones también podemos encontrar células de enorme tamaño con uno o varios núcleos. En cualquier caso, una de las características principales en todos los tipos de células es que contienen cloroplastos y núcleos fijados a la membrana. Rodofita o algas rojas. Se caracterizan por su pigmentación cobriza gracias a la ficoeritrina, a la ficocianina, a los carotenos, luteína, zeantina y al enmascaramiento de la propia clorofila, evitando así los tonos más verdosos. A diferencia también de las algas verdes, las rojas están compuestas principalmente por almidones, paredes de celulosa y cerrageninas, formando polisacáridos de cadena larga. Fayofita o algas pardas, también conocidas como algas marrones, forman el grupo más grande y complejo de algas marinas que podemos encontrar en la naturaleza. Sus colores oscilan entre el marrón y el verde oliva, gracias a un pigmento llamado fucoxantina, que no se encuentra en otras algas como las rojas o las verdes.
Tipos de algas. Microalgas. Las microalgas son microorganismos fotosintéticos capaces de producir alimento a partir de sustancias inorgánicas, siendo imprescindibles en el mantenimiento de la vida en la Tierra. Proporcionan compuestos orgánicos de alto valor nutricional y oxígeno para soportar el resto de la vida del planeta. Las microalgas son el primer eslabón de la cadena trófica marina y por ello suponen una pieza esencial en nuestras vidas. Son las encargadas de proporcionarnos el 70% de oxígeno que respiramos. Chrysophiaceae o algas doradas. Viven principalmente en agua dulce, pero también se les puede encontrar en el suelo húmedo y en el mar, donde constituyen un componente importante el nanoplancton. Prefieren las aguas limpias y frías, aunque también crecen bien a temperaturas más elevadas. Son utilizadas en la alimentación de peces y crustáceos, la mayoría son fotosintéticas, aunque también se incluyen formas mixótrofas y heterótrofas. Algas verde amarillentas. Las más de 600 especies de algas verde amarillentas suelen encontrarse en agua dulce, sobre todo en pantanos, formando pequeñas colonias del mismo modo. La mayoría de las algas pertenecientes a este grupo poseen los flagelos que aparecen en ambos extremos de la célula. Dinofita. Este tipo de algas poseen dos flagelos localizados entre dos hendiduras surcales entre placas. De entre ellas, casi la mitad son fotosintéticos o mixótrofas, pero muchas otras viven mediante una relación simbiótica, ya sea como hongos e incluso otros tipos de algas. Son considerados como el grupo más abundante y diverso de microalgas de fitoplancton, después de las diatomeas. Los dinoflagelados son considerados como el grupo más abundante y diverso de microalgas del fitoplancton después de las fitoalgas. Algunos dinoflagelados se encuentran provistos de una cubierta rígida llamada teca y se conocen como dinoflagelados tecados o armados. Diatomeas. En su mayoría crecen en agua dulce y salada e incluso sobre tierra húmeda. En el mar suelen localizarse en las regiones con bajas temperaturas, nadando libremente. De hecho, esta especie de alga, junto con sus dinoflagelados, dinofitos, son los principales constituyentes del fitoplancton. Los cloroplastos de las diatomeas se caracterizan además por la presencia de clorofilas A+C, por estar delimitados por 4 membranas y por tener lamelas con 3 tilacoides. Algunas de ellas pueden vivir en colonias formando filamentos o cintas. Actualmente se conocen más de 200 géneros de diatomeas y se estima que hay alrededor de 100.000 especies extintas. Morfología. Las algas presentan una morfología muy variada, desde las formas unicelulares, inmóviles, desde organismos con tejidos con funciones similares, a los haces conductores, laminaria, que pueden alcanzar varios metros de tamaño. Podemos distinguir varias formas desde el punto de vista morfológico. En cuanto a los niveles de organización morfológica, vamos a poder ver unicelulares, coloniales, filamentosas, formas cenocíticas, formas pseudoparenquíticas y formas parenquimáticas. Unicelulares son las que están constituidas por una sola célula. Las podemos encontrar de hábito cocoide, que son células inmóviles o que carecen de órgano y locomoción, así como también de hábito flagelado. Estas presentan un estado flagelado móvil. Las coloniales. Cuando se agrupan en numerosas células, estas células provienen de diferentes generaciones. Las células pueden o no tener intercomunicación celular y especializaciones funcionales.
Hay dos tipos, las cenobiales y las no cenobiales. Cenobial es una agrupación de células de origen común que van a estar reunidas en un conjunto determinado. Pueden ser flageladas, o sea que cada célula presenta un flagelo, o pueden ser no flagelado con células inmóviles. No cenobial es una agrupación de células sin origen en común con un número variable de células. Formas filamentosas, en donde pueden ser filamentosas simples o pueden presentar ramificaciones. Estas ramificaciones pueden ser falsas o verdaderas. Las filamentosas simples es donde la división celular ocurre en un solo plano, o sea que van quedando las células unidas unas a otras formando un filamento. Ramificaciones falsas es donde las células se dividen simplemente transversalmente, pero el filamento se termina cortando en algún punto y continúa la división celular y la prolongación de esos filamentos. Ramificaciones verdaderas, en donde la célula se divide paralela al eje del filamento, formando una nueva ramificación. Formas cenocíticas, en donde tenemos los sifones verdaderos que presentan un talo multinuclear que no está aceptado salvo donde encontremos los órganos de reproducción o con un hábito hemisifonal, que son sifones falsos con tabiques que van a separar estos artículos que son plurinuclear. Formas pseudoparenquíticas es un falso parenquima formado por la aproximación y unión de células originalmente desunidas como resultado de abundante ramificación, entrelazamiento, compactación y fusión de filamentos celulares. Parece un tejido parenquimatoso sin serlo. Pueden estar constituidos por filamentos celulares o sifonáceos. Formas parenquima. Tejido constituido por células generalmente isodiamétricas, estrechamente unidas por conexiones intercelulares, llamado también tejido fundamental por ser preponderante en la mayoría de los órganos vegetales. Su desarrollo ocurre a partir de una zona merestemática. ¿Qué comen las algas y cuál es su metabolismo? Se conoce que las algas toman sus alimentos de los compuestos inorgánicos y orgánicos que se encuentran en el agua de su alrededor o en el suelo acuático donde se ubican sus raíces, transformándolos en glucosa y CO gracias a la fotosíntesis. Sin embargo, se han descubierto nuevas fuentes de alimentación para estas plantas. Se han llevado a cabo nuevas investigaciones a través de las cuales se ha concluido que algunos tipos de algas se alimentan también de bacterias. Y en gran medida, debido a la falta de nutrientes causada por la contaminación de las aguas, muchas algas del Atlántico consumen bacterioplancton para alimentarse. Existen también otro tipo de algas que atacan a otras subespecies a fin de consumir sus cloroplastos para alimentarse, aprovechando así los nutrientes que estas algas hayan producido previamente. Algunas especies se pueden formar sobre animales marinos de gran tamaño y en este caso, las algas se alimentan entonces de los compuestos inorgánicos u orgánicos que se encuentran en la piel de estos animales, o caparazón, eliminando así las bacterias y restos orgánicos de los animales, estableciendo una relación simbiótica con ellos. ¿Cómo se alimentan? Como ya lo mencioné, se alimentan de los compuestos inorgánicos que se encuentran en el suelo acuático
a través de sus raíces, que son el elemento capaz de absorber los nutrientes. Una vez que entran en contacto con los rayos del sol de manera directa, comienzan el proceso de fotosíntesis. Con este proceso transforman los nutrientes consumidos en CO y glucosa, tal como sucede en las plantas terrestres. En los casos de aquellas especies que consumen otras algas, este proceso es conocido como cleptogamia y se lleva a cabo por las especies eucariotas. Cabe destacar que en ese sentido existe una fuerte dicotomía, pues muchos autores afirman que estos organismos no pueden ser llamados algas. Las algas son seres vivos que se caracterizan en presentar un metabolismo autotrófico y fotosintético. Se diferencian de las plantas en que carecen de verdaderos tejidos, por esta razón se les incluye en el reino protista, aunque su clasificación es controvertida y no todas forman parte de ese grupo. ¿Cómo se reproducen las algas? Al tratarse las algas de unos organismos muy diversos, su biología también lo es, y especialmente su forma de reproducción. En general, se puede decir que las algas pueden multiplicarse vegetativamente o reproducirse sexual o asexualmente. Multiplicación vegetativa. Una de las principales vías es el desprendimiento de partes del talo, como proliferaciones laterales de la lámina, que acaban fijándose al sustrato y originando otro individuo nuevo. También existen los estolones o tallos paralelos al suelo, que van formando nuevos talos espaciadamente. Reproducción sexual y asexual. Implica la formación de células especializadas en el talo, que son las que forman el nuevo talo, y según cómo sea la formación de estas células distinguimos entre reproducción sexual y asexual. La reproducción sexual implica la formación de gametos. Estos son óvulos y espermáceos que se producen en zonas especializadas y cuya fusión origina un cigoto que origina un nuevo talo. El talo que produce gametos se llama comúnmente gametofito y puede haber gametofitos masculinos y gametofitos femeninos. En la reproducción asexual no existe la fecundación. Las células que intervienen llaman esporas, las cuales originan un nuevo talo directamente. La formación de estas esporas se realiza en los esporangios y puede ser mediante mitosis, formando mitoesporas o mediante meiosis, originando entonces meioesporas. Los talos que producen esporas se llaman esporofitos. Es fácil diferenciarlos generalmente al tener unas manchas o punteado, llamadas soros, que son agrupamientos de esporangios. Algo común en los principales grupos de algas es la alternancia de generaciones, que son las causantes de la aparición de los ciclos biológicos. Consiste en que tras la reproducción de un gametofito es la fase haploide vegetal destinada a la producción de gametos, y esto ocurre al fecundarse los óvulos y los espermáceos. En muchos casos no se origina otro gametofito, sino un esporofito. Este esporofito produce esporas, que pueden originar un gametofito, que es un ciclo digenético de 2 generaciones, u otro esporofito que produce esporas por meiosis, ciclo trigenético de 3 generaciones. El ciclo monogenético sería aquel en el que el gametofito originaría otro directamente. Esta alternancia de generaciones va asociada a una alternancia de las fases nucleares de la célula, ya que la carga de cromosomas se reduce a la mitad tras la meiosis y se duplica tras la fecundación. Un aspecto bastante curioso es que los gametofitos y esporofitos, aunque ambos sean de la misma especie, no tienen por qué tener la misma morfología. Si son semejantes, el ciclo es isomórfico, y si son diferentes, es heteromórfico. Hablando ahora de los ciclos biológicos o ciclos vitales que presentan las algas, el primero sería el ciclo monogenético haplofásico. La mayor parte del ciclo, la fase vegetativa, es haploide. La meiosis ocurre durante la germinación del cigoto, y se dice que hay meiosis cigótica. El segundo sería ciclo monogenético diplofásico, que sería la fase vegetativa, que es diploide. La meiosis origina gametos haploides y se dice que hay meiosis gamética. Y el tercero sería ciclo digenético haplodiplofásico. En este hay 2 fases, el gametofito y el esterofito. El gametofito produce gametos mediante mitosis y el esporofito produce esporas mediante meiosis. Este tipo de ciclo presenta alternancia de generaciones.